lo que están haciendo es focalizar que ellos cada vez que detectan un número de teléfono inmediatamente lo bloquean. No. El primero que tiene que dar explicación aquí es el gobierno. Por supuesto, pues si tenemos vocera, volvió la señora Vallejo, entonces... Oye, a propósito de lo que decía Marcelo de la tecnología de inhibición de celulares, yo tengo mucho conocimiento del tema porque la persona que la proveyó es conocido mío. Ah, mira. Por lo tanto, entiendo perfectamente bien cuál es el problema que hay. Marcelo dijo algo que es muy cierto. El tema es que cuando tú inhibes señal, puedes afectar al entorno. Es muy complicado centralizar porque tiene un radio de acción. No es tan que no permite distinguir. No es que no permite distinguir. Lo que pasa es que la cárcel, como cárcel, si bien es grande, el radio de acción que tiene el inhibidor de señal es mayor, por lo tanto alcanza también al exterior, y al alcanzar el exterior, ellos bloquearían la señal de la gente que vive alrededor. Perfecto. Y también Del podrían canal bloquear. De televisión. No, y también ejemplo. podrían bloquear a los tribunales de justicia. O sea, Claro, que están al lado. que están al lado. Abogado garantía están al lado, claro. Pero, ¿qué es lo que hicieron? También es algo que dice Marcelo, no exactamente así, pero parecido, digamos, en el sentido de que ellos lo que están haciendo es focalizar que ellos cada vez que detectan un número de teléfono inmediatamente lo bloquean. Es automático, funciona prácticamente automático. Claro. ¿Qué es lo que sucede? No los han dejado operar con el sistema tal cual, porque lo que sucede ahí es que para poder tener acceso a esos números tiene que haber también una autorización por parte de las compañías de teléfono. Porque una cosa es bloquear la señal y otra cosa es bloquear un número telefónico. Ya. Por lo tanto, ese procedimiento hace que se atrase el bloqueo de la señal y ellos permitan operar, y ellos van cambiando de número y tienen varios chips. Ya, pero entonces, ¿por qué la Subtel, por ejemplo, no ha dictado un reglamento que obligue a las compañías telefónicas a hacer esto? Buena pregunta. Pues, Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo funciona en Israel en ese caso? es que en Israel las cárceles no están... Las cárceles... No están en sectores urbanos, así como conocemos, por ejemplo, el Centro Penitenciario 1, en no, el fondo. hay en sectores urbanos, pero de todas maneras está prohibido construir a una distancia de las cárceles. No sé si me entienden. Sí, es decir, sí. dejan todos los espacios alrededor vacíos. ¿Para qué? Justamente poder también tener un control del perímetro. Porque cuando tú tienes una cárcel metida dentro de una ciudad, como pasa en Antofagasta, por ejemplo, que está en el medio de la ciudad, oye, ¿qué pasa con los vecinos? Arrancan por los techos, los pueden esconder, ¿me entiendes? Entonces no tienes un perímetro también por si hay una fuga o si hay un escape, donde hay un terreno abierto donde sea fácil identificarlo. Claro. Esa es la diferencia. Yo no sé, Marcelo, si tú... Anécdota, pero no sé si te acuerdas para la primera visita de Obama en Piñera 1 cuando el servicio secreto bajó la señal de... Yo trabajaba en Piñera 1, bueno, Marcelo también. Para la visita de Barack Obama, el servicio secreto, bajó las señales de celular, y la verdad es que durante todo el tiempo que estuvo Barack Obama en el Palacio de la Moneda, Todos se quedaron todos los que estábamos adentro y toda la gente Todos alrededor sin seguía sin celular. señal de teléfono. Sí, así es. Pero mira, fíjense que acá en el chat la gente está opinando muy activamente y están señalando, entre otras cosas, en términos generales, que hay un dineral que se ha gastado precisamente en el sistema de inhibición del señal de celular. O sea, eso es un hecho de la causa. Gente que también está señalando de que acá estamos frente a la degradación de las instituciones, algo que puede sonar muy grave, pero también se entiende que la ciudadanía así lo perciba. Y además se señala y también se apunta hacia la degradación del sistema del Poder Judicial. Y aquí yo me quiero detener y preguntarle a todos, ¿qué les pareció el hecho de que ayer no participara? Pregunta que hizo también el peladito acá en la cámara, muy inteligentemente su pregunta, por lo demás, muy acertada. ¿Qué les parece a ustedes que no haya asistido el presidente de la Corte Suprema y la presidenta subrogante, que entiendo que es doña Ana Gloria Chevesich? ¿Qué les parece que no haya asistido a esta comisión? Uno quisiera pensar, nuevamente, digamos, que las instituciones están andando como corresponden, pero acá la senadora Paulina Núñez yo creo que lo deja en forma muy clara. Hay un silencio o hay una muy mala señal cuando tú no compareces a una institución de un poder del Estado perteneciendo a otro poder del Estado. Y yo entiendo que en la Corte Suprema están tapados de pega, entiendo que tienen... Pero existe un orden protocolar. Claro. El presidente, en este caso la presidenta subrogante, sí debería haber podido asistir a un tema que la opinión... Yo entiendo que los tiempos en los que los jueces hablaban por sus fallos se acabó hace un rato largo.
Hoy día usan redes sociales, hoy día dan puntos de prensa. Aquí mismo, digamos, respecto a esta situación, lo primero que vimos apenas explotó esto, porque insisto, se demoraron 5 días en que esto explotara. Pero apenas explotó esto, lo primero que hicieron fue que la presidenta de la Corte Suprema citó al fiscal nacional y citó al ministro de Justicia para que hicieran un punto de prensa en el Poder Judicial. Así es. A ver, Entonces da la sensación de que eso está bien, Valparaíso no está al lado de Santiago, es una hora de pega ida, una hora de pega vuelta. Pero uno hubiera pensado que la presidencia de la Corte Suprema debería haber estado presente entonces. ¿sabes qué? Yo tengo una disquisición al respecto. Aquí nosotros tenemos que partir, y si hacemos un recuento cronológico de los hechos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas respuestas que no conocemos. Por Así ejemplo, Muchas. ¿por qué se demoraron 5 días en dar a conocer la información? ¿Por qué el gobierno escondió esta noticia durante 5 días? Pero tú estás partiendo de la base de que el gobierno tenía la información. Pero si lo dijeron. Ellos dijeron que la tenían desde el primer día. Sí, es así, es gravísimo. Pero sí, a ver, perdón. Sí, así, gravísimo. Estoy equivocado. No. Ya. Sí, así, Por lo gravísimo. tanto, partamos primero. Absolutamente no. ¿Ah? ¿Quién Absolutamente lo dijo? no. Perdón, ¿quién lo dijo ayer durante la Lo comisión? dijo el ministro de Seguridad Sí. cuando informaron de esto. Dijeron que ellos habían sabido, que sabían 5 días antes, que no lo habían dado a conocer porque estaban Entonces, tratando de cabrón, brillar. Pero Sí, sí. horroroso lo que estás diciendo. Pero bueno, o sea, pero, lo que estás a contando, ver, ¿no? Está bien. Es que pero- yo no estoy contando nada que Sí, te que no creo. sea público. No, sí, lo que te digamos, ¿no? estoy es todo lo contrario, Ya. diciendo sorprendidísima Entonces, de ello. si vamos por una cronología de los hechos, Marcelo, Bárbara, Javier, el primero que tiene que dar explicación aquí es el gobierno. Por supuesto. Y el primero que tiene que asistir a la comisión es el gobierno, antes que, la Corte Suprema. Porque este tema, que si hay un error o no hay un error, me imagino que la Corte Suprema está haciendo la investigación para determinar si esta jueza estaba coludida o no estaba coludida, por O estaba mucho que ella amenazada, diga, claro. estaba amenazada, no estaba amenazada, si algún funcionario, porque no nos olvidemos que fue una gendarme la que se dio cuenta del error, que faltaba la Así es. primera letra del apellido. Entonces ella da a conocer esto y ahí viene una cadena de errores. No sabemos si en Gendarmería recibieron las 2 modificaciones al mismo tiempo y dejaron una escondida en Perdón, en el de hecho closet. niegan haber recibido la tercera. Bueno, la tercera comunicación. Entonces, ¿quién tiene que dar la primera explicación acá? Es el gobierno. El gobierno Es central. la autoridad. Mira. Correcto. Después tendrá que dar su explicación, por supuesto, la Corte Suprema y determinar qué es lo que pasó con esta jueza en definitiva. Ella dice que actuó bien, que no tiene ningún problema. Es su palabra y yo no tengo por qué ponerla en duda y me imagino que lo irán a investigar como corresponde. Por lo tanto, que ya no haya ido a Gloria Cebesich a la comisión, a mí no me parece que sea un problema en tanto cuando la Corte Suprema entiende que el primero que tiene que salir a dar explicaciones es el gobierno. Yo, a ver, quiero seguir con tu hipótesis, Mauricio, porque respecto a lo primero que preguntaba de Bárbara recién, era cómo en el fondo, ¿por qué no asiste Ana Gloria Cebesich a la comisión? Y hay una razón para mí que es tremendamente política. Yo creo que aquí, entre la Fiscalía y el Poder Judicial, están responsabilizando esto a Gendarmería. Y viceversa. Claro. Y el gobierno y Gendarmería. y allí en el fondo es el otro lado. Cuando sale Luis Cordero, que fue ministro de Justicia, recordemos que, a ver, el problema de Gendarmería es bien profundo, porque Gendarmería, los gendarmes son funcionarios públicos, Ajá. se rigen por el estatuto administrativo, no se rigen por los condicionantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, Así tienen es. gremio, pueden paralizar, etcétera, etcétera. Cuando uno ve por qué está instaurada la corrupción en Gendarmería, es por una razón bien sencilla y que tiene que ver con su institucionalidad. Ese es como el primer elemento. Y siguiendo en el fondo lo que decía recientemente Mauricio, o sea, la responsabilidad política la sale a dar la cara a Luis Cordero, cuando esencialmente el primero que debió haber dado la cara antes era el ministro de Justicia. Era el ministro de Justicia. Ministro No tendría que haber Gajardo. sido Luis Cordero. Ah, pero Exacto. Pero Cordero lo tienen de multivocero. así que da lo mismo. bueno, claro, Sí, Cordero sí, es como el es cuadro verdad. ministro, ¿no? Es que, Entonces, ¿sabes ya. lo que pasa, Javier? Que ahí se produce también un conflicto de interés, porque el ministro de Seguridad Pública es el que tiene que responder porque este tipo esté libre. Claro. El tema está en que en ese minuto, hoy día, lo que tú dices es cierto, pero cuando sale a hablar Cordero, no sabíamos toda esta trama y no sabíamos qué es lo que había pasado. Por lo tanto, cuando él sale a dar la cara, la da como ministro de Seguridad Pública, porque en ese minuto no sabíamos que era el ministro de Justicia el que tenía que salir a dar la cara. No sé si me Sí, entiendes. no, yo lo entiendo perfecto. No quiero culparlos. No, en eso. pero ahí es donde, y ahí voy a la duda que tú planteaste tan razonablemente. Si pasaron 5 días, Es el tema. ¿tá?
Si pasaron 5 días de la información, uno dice, bueno, el día 1 la responsabilidad era del ministro de Justicia porque es donde se produce el hecho de alguien se fuga por una negligencia, en este momento sabemos, de Gendarmería y de algunas otras instituciones, y por lo tanto este tipo sale. Una vez que el tipo cruza la calle ya pasa a ser un problema de seguridad pública, ¿o no? Cuando ya pasa de la cárcel hacia afuera. Pasa a la custodia. Claro, entonces claro, uno dice, bueno, pasaron 5 días, es razonable que haya hablado Luis Cordero, pero lo que no es razonable... Deben haber salido los dos. Mira, lo que no es razonable es que no hayan salido los dos, ¿no? Pero Si te digo una ese es el cosa, tema. Javier, a mí me pasa una cosa, me parece que el ministro de Justicia, que yo coincido con usted, que tendría que haber sido el primero que debió hablar sobre este tema, y o la vocera. Si recordemos que la señora Camila Vallejo ya está de vuelta, cumplió con su postnatal, y por lo tanto yo no la veo en estos temas que debía estar, que son temas país. ¿De veras? Pero por supuesto, pues si tenemos vocera, volvió la señora Vallejo, entonces ¿dónde está? Pero si no es ella, debió ser el ministro de Justicia. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que el ministro de Justicia, ¿qué es lo que debiera hacer? Debiera haber sido cauto y calmo en el sentido de no cerrarse todas las hipótesis, lo hemos conversado nosotros en el podcast, no tener esta visión de túnel respecto de cuáles podrían ser las causas de todo esto, comillas, cadena de errores, si hay corrupción, etcétera. Y a lo único que se ha dedicado es a defender su parcela, porque su parcela como ministro de Justicia es precisamente tener la tutela respecto de Gendarmería. Entonces, ¿qué es lo que hace? Defiende a Gendarmería a capa y espada y se cierra cualquier otra posibilidad y le echa toda la culpa al Poder Judicial. Y yo no digo que sea inocente, tampoco. Pero aquí, insisto, como autoridad, porque son, ojo, Mauricio, que son autoridades de todos los chilenos. No, sí estoy de acuerdo. Y no es un tema que tiene que ser necesariamente partidario ni de cuidar las parcelas. Pero voy a meter... ¿Por qué no salió a hablar el ministro de Justicia? Perdón, Mauricio. Sí, es que aquí hay una razón política. El ministro de Justicia es militante del Partido Comunista, / Janet Jara. Por lo tanto, cuando uno dice por qué pasó el tiempo que pasó y por qué sale a hablar Cordero, es porque en algún momento nadie quiso que se llevara esta responsabilidad de este ministro de Justicia del Partido Comunista que pueda dañar la candidatura presidencial. Y es la misma razón por la que tampoco declara entonces, perdona, que no sale la vocera de... La vocera bueno, ahí puede ver un segundo elemento. ¿Quieren que les meta una teoría de la conspiración? Ya, me gusta. Les puedo meter una teoría de la conspiración. Bueno. A ver. Pasan 5 días, no nos enteramos, y resulta que hoy día vemos en la televisión cámaras cuando sale de la cárcel, cámaras cuando lo pasa a buscar el auto, cámara cuando llega al hostal, cámara cuando está esperando el bus, cámara cuando toma el bus, cámara cuando toma el taxi y cámara cuando pasa a la frontera. Es decir, un seguimiento completo desde que el minuto que sale de la puerta de la cárcel hasta que se fuga del país. Eso no pasó en un día, no pasó en 2 horas, no pasó en 10 minutos, no. Eso pasa en 48, 72, 60 horas. Me pregunto yo, ¿tan mala es la investigación que hacen las policías para atrapar a un fugado que todas estas cosas que estamos viendo que existían no las vieron en 60 horas, en 48 horas? Buen punto. Me pregunto entonces, y aquí viene la teoría de la conspiración, porque ayer veía, ya que no pudimos estar con ustedes por compromisos comerciales del canal. Sí, entre paréntesis, que bueno que lo dice para aprovechar de aclarárselo a las personas que nos están preguntando. Sí, Esa es la razón. Me pregunto, porque ellos decían, ¿a quién le conviene que se haya fugado este niño? ¿A quién le conviene? O sea, al que lo contrató. Bueno, pero eso es de perogrullo, ¿no? Sí, claro. ¿A quién le conviene que se haya escapado y haya pasado 48 horas con todos los antecedentes que estamos recogiendo que existían y nadie lo haya atrapado? Entonces yo me pregunto nuevamente, cuando nosotros tenemos instalado un sistema gravísimo de delito organizado, estas asociaciones ilícitas que ya están enquistadas en nuestro país, Tren de Aragua, los no sé cuántos, y todos sus derivados. ¿Quién permite que estas cosas pasen? ¿Es el gobierno al que le interesa que no se sepa? ¿Es al gobierno al que le interesa no atraparlo? ¿Por qué a la policía? ¿A la Policía de Investigaciones? ¿A Carabineros de Chile? ¿A quién no le conviene que después de 48 horas nadie haya mirado las cámaras? ¿Nadie le haya hecho un seguimiento? Dios mío, por favor,
O sea, si creen por ventura aquellos que están detrás de esto que somos huevones, por favor, crean que hay gente que está pensando en las cosas.